Buenos días de nuevo. Pasados los 3 minutos de rigor, vamos a dar comienzo al webinar. Toma la palabra José Luis Latorre, director general de Nikon, que realizará la apertura de la sesión y presentará la compañía ante todos ustedes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero, pues muchísimas gracias por asistir a este webinar. Y lo primero, bueno, pues esperamos desde Nikon que en estos momentos de dificultad que estamos pasando, pues como país, como sociedad, pues que haya impactado lo menos posible en vosotros, en vuestras familias, desearos mucha salud y que con la esperanza pues que saldremos de esta como país hacia adelante. Agradecer especialmente a las personas que estáis conectadas y que trabajáis en el entorno sanitario, pues porque sois unos verdaderos héroes, y agradeceros pues como ciudadanos todo lo que estáis haciendo por nuestra sociedad. Y bueno, pues sí, agradeceros también pues la presencia en este seminario, en este webinar, que hemos preparado con todo el cariño del mundo, de una forma muy práctica, que es una píldora de 1 hora en la que nos gustaría pues compartir con vosotros y vosotras pues cosas de las que hacemos de soluciones que tenemos en el entorno sanitario, insisto, desde una parte muy práctica y muy didáctica, en 3 enfoques: uno de ciberseguridad, otro relacionado con la energía y otro, por supuesto, con la gestión de servicios y mantenimientos internos hospitalarios de equipamiento. Pero sí que, aprovechando esta ocasión, pues sí que me gustaría pues actualizaros la foto de la compañía, y a quienes no la conocéis, pues que la veáis de primera persona. Pues nosotros somos una compañía que se fundó hace 38 años, donde trabajamos cerca de 800 personas, donde tenemos muy marcados los valores y la cultura de la compañía, donde tenemos una dispersión geográfica, donde tenemos oficinas pues en ciudades muy representativas de España, y además tenemos compañeros en la parte hospitalaria en Ecuador, en Quito y en Guayaquil, donde trabajamos, como os decía, aproximadamente unas 800 personas, y de ellas en 2 grandes líneas de negocio: en tecnologías de la información, que hay unas 620 personas, luego en la parte de laboratorio diagnóstico y entorno hospitalarios, que trabajan más de 120 personas, y luego muy implicados también con el ecosistema emprendedor. En ese sentido, desde la compañía creemos que es muy importante, además de hacer negocio, hacer empresa, y para ello pues tenemos 3 pilares muy consolidados. Por supuesto, los clientes, a los que les debemos todos y a lo que intentamos aportar innovación tecnológica para hacerles más competitivos; las personas, y creemos fielmente en que tenemos que facilitar el crecimiento personal, profesional y familiar de las personas que trabajan en la compañía; y luego también pues nuestro compromiso con la sociedad en 3 vías, ¿no? Mediante la generación de empleo, la creación de vocaciones científico-tecnológicas y luego también el fomento del emprendimiento. Y como os decía, pues en las 2 líneas de negocio que tenemos, pues en tecnologías de la información, pues trabajamos sobre todo para grandes compañías y grandes corporaciones en 4 ámbitos: en banca y seguros, en industria, en el sector público y en el sector de telecomunicaciones. Y luego en la otra división de negocio, que es la más cercana al entorno de laboratorios, diagnósticos y hospitales, que fue el origen de la empresa, pues lo que hacemos es comercializamos equipos de laboratorios, sobre todo de empresas alemanas y suizas, para diferentes laboratorios: industria petroquímica, laboratorios de I+D, laboratorios hospitalarios, universidades. Además, tenemos una gran alianza con Siemens, con la que trabajamos con ellos conjuntamente en el mantenimiento del equipamiento médico en 3 grandes hospitales: 2 en Murcia y otro en Cáceres, para el Servicio Murciano de Salud y para el Servicio Extremeño de Salud. También estamos muy orgullosos y sacamos mucho pecho, y le agradecemos mucho al poder llevar el mantenimiento de los hospitales militares de España, el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla y en Zaragoza, y además que agradeceros de verdad a todos los hospitales lo bien que cuidéis a nuestros compañeros y compañeras. Y luego también pues en entornos universitarios, pues todos los laboratorios de I+D de la Universidad de León y la Universidad de Oviedo. Además de ello, pues tenemos más de 70 técnicos especializados en mantenimiento de equipamiento médico en toda la geografía española. Y luego, pues bueno, también como empresa española, pues muy orgullosos de los 2 grandes proyectos que hemos hecho en Ecuador, donde en una alianza con una constructora gallega, el Grupo Puentes, hicimos 2 hospitales enteros en 14 meses, los 2 hospitales, donde ellos hicieron el edificio y nosotros el resto: compra el equipamiento, llévalo ahí, nacionaliza la mercancía, móntalo, forma al personal, y ahora durante 5 años estamos dando el mantenimiento integral.
También estamos inmersos en proyectos de compra pública de innovación. Este es una joint venture que tenemos con Bicontech, un centro tecnológico del País Vasco, donde para el Servicio Gallego de Salud estamos haciendo un proyecto de detección precoz de cáncer de mama con inteligencia artificial para la detección precoz pues, de patologías. Y bueno, y eso a grandes rasgos es lo que hacemos como negocio, ¿no? Pero como os decía, nosotros en la filosofía y en los valores, para nosotros es muy importante hacer empresa, el compromiso social empezando por el respeto y la cortesía, el compromiso con la empresa, la comunicación, la mejora continua, la profesionalidad y sobre todo orientados a los clientes y la ilusión y la pasión en lo que hagamos. Y en ese sentido, pues estamos muy implicados con el emprendimiento en diferentes fórmulas, con diferentes proyectos en los que estamos invirtiendo, también muy focalizados en ser capaces de a nuestros compañeros y compañeras ofrecerles mecanismos para que crezcan en cuanto a competencias. Tenemos un programa que se llama el Da Vinci para que sean renacentistas, que sepan un poco de marketing, finanzas, estrategia. También el MacGyver, bueno, pues esta es la compañía que tenemos y con lo que tenemos, pues a ver cómo podemos ser creativos para trabajar muy bien las luces largas de la compañía. Y eso, pues agradeciéndoos a los clientes, esto de la parte TIC y esto de la parte de laboratorio y diagnóstico hospitalario, agradeciéndoos de verdad pues el cariño que nos dais en el día a día, que sin vosotros no seríamos nada. Y esto es lo que somos a fecha de hoy y seremos lo que necesitéis. De verdad, agradeceros vuestro tiempo, todo el cariño, agradecer también a mis compañeros que lo han preparado con muchísima ilusión este seminario y esperamos que disfrutéis durante los 50 próximos minutos de las experiencias y las vivencias que os hemos preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. A continuación, María Elvira García, responsable técnico en Inicon, e Ignacio Hernando, director de Desarrollo de Negocio e Infraestructuras TIC de la compañía, nos presentarán el Esquema Nacional de Seguridad y nos darán algunas claves para garantizar la ciberseguridad de nuestras infraestructuras. Sí, buenos días. Comenzaremos centrando el concepto de seguridad de la información. Ya desde tiempos inmemorables, las organizaciones han puesto los medios necesarios para evitar el robo y la manipulación de sus datos confidenciales. En la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado un giro radical a la forma en la que ofrecemos nuestros servicios de salud a los ciudadanos. Esta transformación digital ha incorporado, por supuesto, grandes ventajas, pero también ha aumentado los riesgos, ya que estamos expuestos a nuevas amenazas. Por ello, la seguridad de la información no solo afecta a la confidencialidad, sino que se sustenta en 5 dimensiones fundamentales: la confidencialidad, la integridad, la autenticidad, la trazabilidad y la disponibilidad. La pérdida de cualquiera de estas características siempre supone un incidente de seguridad, que en el caso de la información de salud puede acabar en un evento adverso para el paciente. A continuación, vamos a comentar un poco brevemente la importancia de proteger estas 5 dimensiones. Comenzaremos con la confidencialidad. En la confidencialidad, la información debe ser accesible únicamente por el personal autorizado. Son bien conocidas las razones clásicas para mantener la confidencialidad. Por un lado, proteger la intimidad del paciente y por otro, contar con su confianza para darle la mejor asistencia posible. Los datos de los pacientes son expuestos en ocasiones debido a ataques maliciosos, como el ataque que ha sufrido Adeslas el pasado septiembre, o a accesos no autorizados. Seguimos con la integridad. La información tiene que ser correcta y estar libre de modificaciones y errores. Por ejemplo, un error en la identificación de un paciente supone la introducción de información correcta en la historia de dicho paciente. En términos clínicos, esto podría significar estar asignado un diagnóstico erróneo, un tratamiento inadecuado o una cirugía innecesaria, cuando al paciente, por ejemplo, lo intervienen por error de la nariz. También hay ataques malintencionados, como el virus informático que modifica los informes de pacientes sanos y hace creer al médico que tiene cáncer. Investigadores en Israel han creado dicho malware para llamar la atención sobre las serias deficiencias de seguridad en equipos y redes de imágenes médicas. Otra dimensión es la autenticidad. Una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos. Esto tiene que ver mucho con la suplantación de identidad y una técnica muy extendida de suplantación de identidad es el phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima y su objetivo es robarle información privada
o realizarle un cargo económico o bien infectar el dispositivo. Hoy en día hay que tener en cuenta que los ciberataques se dirigen a las personas y no solo a la infraestructura. Es muy importante poder garantizar la autenticidad de los orígenes de los datos y de nuestros contactos. Trazabilidad. Las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. Por ejemplo, es muy probable que a un paciente no lo trate solo un especialista, sino que sea un equipo de profesionales y cada uno aporte su parte de información al proceso. Es importante poder identificar inequívocamente quién o qué sistema registra o elimina información de la historia clínica de los pacientes. Son muy importantes las auditorías de actividad, que permiten determinar quién hace qué y en qué momento. Por último, pasamos a la disponibilidad. La información tiene que estar disponible siempre que la necesitemos. Se recogen miles de datos de cada uno de los pacientes con los objetivos de proporcionar la mejor asistencia posible. Al paciente hay que asignarle citas, ingresos, analíticas, pruebas, diagnósticos, tratamientos y, por supuesto, dejar registro documental de su historia clínica. Con la penetración de las tecnologías de la información en la sanidad, los centros sanitarios dependen de la continuidad de los sistemas de información para poder prestar el nivel de servicios que se les exige. Podemos ver aquí diferentes ejemplos de indisponibilidades de servicios. Las causas de estas indisponibilidades no siempre son debido a ataques maliciosos. En muchas ocasiones son debidos a problemas técnicos, como una avería eléctrica e incluso a errores humanos. Comentar el ciberataque a un hospital alemán en tiempos de pandemia, que se dice que es la primera muerte por ransomware. Al encontrarse los servidores bloqueados debido al ataque que tuvieron que trasladar a una paciente a otro hospital a unos kilómetros de distancia y acabó falleciendo. Además, un hospital es un ecosistema compuesto por varios componentes y la seguridad es una prioridad para todos estos componentes diferentes. Hay que tener en cuenta que todos estos componentes son susceptibles de tener incidencias y ataques y también fallos de interoperabilidad entre ellos, que en determinados entornos sus consecuencias pueden ser fatales si el fallo, por ejemplo, afectara a las dosis prescriptas. Los dispositivos médicos también tienen vulnerabilidades. Por ejemplo, el hackeo a unos dispositivos médicos de Medtronic obligó a retirar más de 150.000 marcapasos de doble cámara. Resaltar que la seguridad de la información no es solo cuestión tecnológica. Un sistema informático seguro puede incluir técnicas sofisticadas de criptografía, detección de intrusos y seguimiento de la actividad interna. No obstante, la simple exigencia de un empleado relativa a la política de claves de seguridad puede permitir el acceso a un intruso. Es importante entender que un sistema de seguridad incluye también a personas y procedimientos, más allá de los sistemas informáticos en sí. Por ello, requiere de 3 capas fundamentales: una de organización, otra de gestión de la tecnología y, por supuesto, capacidad técnica. Tanto siguiendo la norma ISO 27001 como adaptándose al Esquema Nacional de Seguridad, se implantan los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información. El Esquema Nacional de Seguridad es una norma de obligado cumplimiento que marca los requisitos de protección de la información en la administración pública. Debemos tener muy presente el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, pero no lo tenemos que ver solo como un imperativo legal, sino como esa buena práctica que nos ayuda a gestionar la tecnología y asegurar nuestros activos de información. Y respecto a este tema de la seguridad de la información, Inicon ofrece una solución integral. Damos servicios de consultoría. Inicon dispone de una metodología propia y validada para asesorar y acompañar a las organizaciones durante todo el proceso de implantación y mejora de su sistema de seguridad de la información. Para empezar, podemos realizar un análisis de la situación actual de su organización, proporcionando un informe con las vulnerabilidades encontradas y recomendaciones a seguir. También realizamos auditorías técnicas de seguridad. En ocasiones, es necesario realizar una revisión exhaustiva de aspectos de seguridad de componentes clave en los sistemas de la organización y cubriendo aspectos como pueden ser la seguridad de la red, seguridad de servidores, sistemas de protección, seguridad del puesto de trabajo.
Para proteger la información de una organización no consiste solo en implantar soluciones tecnológicas, pero sin duda son imprescindibles. Nuestra implantación TI está avalada por nuestra experiencia de más de 35 años. Disponemos de un amplio abanico de soluciones que ofrecemos acorde a las necesidades de nuestro cliente y teniendo en cuenta el nivel de seguridad requerido, optimizando el coste de inversión en tecnología. Dado que la seguridad cuesta dinero, el problema fundamental es buscar ese equilibrio entre el coste de la seguridad y el impacto económico de los riesgos probables cuando se nos materializan. Y por último, ofrecemos servicios gestionados para el mantenimiento integral de la seguridad de las organizaciones. Se puede decir que no existe un sistema de información perfectamente seguro, dado que las amenazas evolucionan y también lo hace nuestra propia organización. Por ello, damos un mantenimiento integral. A continuación, Ignacio Hernando presentará ejemplos de medidas tecnológicas que puede ser necesario implantar. Pues muchas gracias, Elvira, por la presentación. Ya me la has hecho casi completa. Bueno, desde el Departamento de Soluciones Tecnológicas realizamos muchos tipos de proyectos relacionados con la ciberseguridad en unos casos, pero también con la productividad del puesto de trabajo y básicamente con la modernización de infraestructuras. Adicionalmente, realizamos auditorías, assessment tecnológicos y gestionamos los servicios o realizamos proyectos de servicios gestionados para nuestros clientes. Pero quería centrarme en 3 ejemplos de las tareas que han sido más críticas durante este tiempo de COVID y que hemos realizado pues, mayor cantidad de trabajo, sobre todo en entornos sanitarios, hospitalarios o de centros de salud. El primero de ellos se refiere a soluciones de teletrabajo. Todos nos hemos visto obligados a adaptarnos a teletrabajar, sobre todo en la fase de confinamiento, pero esto ha traído pues, importantes problemas de seguridad, dado que, pues, que en nuestros domicilios habitualmente pues, no contamos con las medidas que son habituales en nuestro entorno de trabajo. Para ello hemos diseñado 3 tipos de soluciones. Una centrada en lo que llamamos mi oficina en casa, traernos las comunicaciones seguras y protegidas de mi empresa a mi hogar mediante tecnología de APs Wi-Fi y directamente dar esa conectividad segura, encriptada y protegida desde mis puestos, de forma que pueda montar una oficina conectando los PCs, conectando periféricos, impresoras, tarjetas lectoras de datos, etcétera, de forma que pueda seguir realizando mi trabajo de una forma transparente. En otros casos hemos tenido la problemática de que hay muchos equipos, y sobre todo en el sector hospitalario, que no pueden moverse de su centro de trabajo. Están conectados a equipos, a máquinas o solamente pueden funcionar en determinadas redes. Para ello hemos creado otra opción que le llamamos Mi PC Remoto, donde hemos creado una consola, un portal de gestión donde cada uno de los usuarios podemos acceder con nuestros datos corporativos y automáticamente nos va a localizar nuestro equipo instalado en nuestras oficinas, lo va a encender y nos va a servir remotamente todas las aplicaciones, de forma que vamos a tener el 100% de la disponibilidad, incluso la conexión pues, con equipos médicos. Y la tercera opción, en empresas que tienen más avanzado su sistema de virtualización, ha sido el crear escritorios virtuales, donde virtualizamos las imágenes de cada ordenador y los usuarios pueden acceder a ellos desde cualquier entorno, tanto de un PC, un Zen Client, una tablet, incluso desde un teléfono móvil. La segunda tipo de soluciones o de apartados que hemos creado, hemos realizado bastantes proyectos, tienen que ver mucho con la colaboración y con mantenernos conectados en el puesto de trabajo para ser productivos. Conjuntamente con Microsoft hemos realizado implementaciones de su solución Microsoft Teams en muchas instalaciones y nos hemos centrado en las herramientas de colaboración y comunicación, de forma que podemos seguir manteniendo los equipos conectados, aunque estemos trabajando remotamente, utilizando tecnología de voz IP muy avanzada, soluciones de videoconferencia de alta calidad, integración en tiempo real con los documentos, de forma que podamos colaborar nativamente. Y he podido utilizar pues, también cualquier tipo de periféricos, tanto los PCs como tabletas como teléfonos móviles que utilicemos. Pero también dentro del sector sanitario nos han pedido la implantación de salas de reuniones, salas específicas para realizar este tipo de videoconferencias. Se han creado muchos gabinetes de crisis, ha habido que hacer muchas reuniones entre departamentos médicos, departamentos con gobiernos, con departamentos de salud corporativos y la aparición de este tipo de salas y el equipamiento multimedia asociado pues facilita este tipo de reuniones. Incluso hemos llegado a instalar equipos de videoconferencia con calidad de 4K, de alta definición, con capacidad incluso de diagnóstico por imagen en algunos casos, y hemos llegado a realizar pues conexiones directamente dentro de quirófanos, retransmitiendo
operaciones a salones de actos de varios centros o por videoconferencia pues, con usuarios externos que debieran acceder. Y la tercera parte de soluciones que han sido críticas son las que tienen que ver con la ciberseguridad. Cuando trabajamos de manera remota o en entornos muy críticos, como es el entorno sanitario, con gran cantidad de ataques y un riesgo de exposición muy alto, es necesario tomar medidas de precaución y para ello desde Nikon hemos creado 3 servicios. El primero de ellos es un servicio de revisión, de auditoría del ciclo de vida de la seguridad, donde hacemos un análisis a alto nivel del nivel de exposición que tiene una empresa o una organización a nivel de ataques, en función del sector, del país en el que trabaje, de las medidas tecnológicas tomadas, analizamos todo el tráfico de entrada y salida de una organización mediante una sonda y creamos un informe de alto nivel para dirección para ver cuáles son los puntos más atacados, las aplicaciones, los elementos o los datos que los hackers están intentando acceder, cómo están respondiendo nuestras defensas y cuáles serán las mejores alternativas para proteger estos puntos donde tenemos una gran cantidad de ataques. La siguiente opción se refiere a protecciones avanzadas. Hasta ahora todos estamos acostumbrados y sufrimos el tener necesidad de antivirus en nuestros equipos, pero los antivirus basados en firmware pues han quedado ya un poquito obsoletos. Los nuevos ataques ransomware y anti-exploit pues están demostrando que ya no son eficaces. Por ello contamos con tecnología de muy avanzada, basada en tecnología de machine learning, de inteligencia artificial, de aprendizaje por comportamiento de usuarios y con este tipo de herramientas detectamos ataques cuando están en marcha y somos capaces de responder mediante la tecnología EDR, de Endpoint Detection and Response, de forma que podamos cortar un ataque en marcha muy rápidamente desde las primeras fases antes de que provoque fallos en nuestros sistemas. Con esto hemos desarrollado un departamento que llamamos Virtual SOC, un centro de operaciones de seguridad virtual, en el cual nosotros operamos en nombre del cliente, detectamos todas las alertas de seguridad que los sistemas implementados nos indican y nos permite tomar el control y tomar decisiones de protección de un equipo, de un archivo, de una línea de datos, de forma que podamos adelantarnos al incidente, cortarlo antes de que empiece y después poder hacer un análisis, si queremos, para evitar posibles futuros ataques. Y el último apartado, en la parte de seguridad, que entiendo que es el fundamental, tiene que ver con la concienciación empresarial en temas de ciberseguridad. Estamos realizando muchas formaciones, tanto online como presenciales, para concienciar a los usuarios, a nosotros, que somos la primera barrera de defensa, de los peligros que tenemos en el día a día, de la cantidad de ataques personales que estamos recibiendo a través de correo, a través de redes sociales, donde tenemos gran cantidad de datos o de personas que quieren conectar con nosotros y a través de esa conexión pues somos vulnerables. Para ello hemos realizado este tipo de talleres, tanto a nivel de usuario como a nivel de dirección, de forma que en los planes de evolución de las compañías, pues la parte de ciberseguridad evidentemente sea tenida en cuenta para estar protegidos. Y básicamente nos dedicamos a concienciar sobre amenazas más comunes, hacer formaciones, hacer campañas y a lanzar campañas de phishing. Hoy por hoy el phishing, que es la suplantación del correo, está siendo el 67% de los casos la responsable de un ataque o de un incidente de ciberseguridad grave. Entonces, si somos capaces, porque nos han formado en detectar este tipo de ataques por phishing, no pinchamos en el link correspondiente, alertamos a nuestro departamento de seguridad, pues pararemos entre el 89 y el 95% de los ataques que pueda recibir una organización. Entonces, este tipo de campañas van marcando el nivel de madurez y de protección que tenemos en la seguridad. Y por mi parte, muchas gracias por su atención. Pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Ignacio, Elvira. Damos paso ahora a Benito Grande, director de Eficiencia Energética en Inicom, que nos descubrirá la importancia de gestionar la energía de manera eficiente en entornos hospitalarios. Hola, pues vamos a ver. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me presento. Como ha dicho, mi nombre es Benito Grande, soy el director del área de gestión de la energía y eficiencia energética en Inicom. Y bueno, aquí os dejo unos datos, pues sobre todo, pues si queréis de alguna manera, pues de darle continuidad a alguno de los comentarios que surjan en esta charla o simplemente, pues bueno, pues para alguna duda que pueda surgir o lo que sea. No descubro nada, ¿vale? Si digo que en los últimos años se ha producido una transformación totalmente disruptiva a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de organización empresarial. Y uno de los cambios que se ha
visto mucho más beneficiados o más beneficiados por esta transformación o por esta necesidad de transformación ha sido sin duda la tecnología, ¿no? Qué decir que además en estos últimos meses, con pues la aparición de una situación excepcional como es una epidemia vírica, pues evidentemente ese cambio, esa transformación se ha promovido mucho más y evidentemente venía cogiendo ya carrerilla de los años anteriores. Pero sí que es verdad que me gustaría pararme aquí un momento y hacer una reflexión, porque sí que hemos oído hablar de todo lo que tiene que ver con la digitalización y evidentemente pueden surgir lo que nosotros llamamos los hospitales digitales, bueno, hospital conectado, pero verdaderamente me gustaría plantearnos y que reflexionemos si es o va a ser suficiente simplemente con esto o verdaderamente vamos a tener que dar un paso más y ir evolucionando hacia un hospital gestionado. Echemos entonces esa mirada hacia atrás, ¿no? O sea, de todos es sabido, o bueno, ya para términos como sensorística y otros términos que para nosotros ya son totalmente estándar, pero sensorística, IoT, ¿vale? Cloud, ¿quién no ha oído hablar del IoT, el cloud? Y evidentemente en el momento que hablamos de IoT y hablamos de cloud, de sensorística, pues estamos hablando pues de conectividad, y en el momento que hablamos de conectividad o hiperconectividad estamos hablando de ciberseguridad, ¿no? O sea, lo que tiene que ser, o sea, cifrar la información, la transacción de información, pues para protegerla, pero sobre todo con un único fin súper importante, que es el de conseguir el nuevo oro, lo que nosotros llamamos el Big Data. Y sí, es verdad, el Big Data es montones de datos, de información, pero no nos olvidemos de una cosa y que es súper importante, que es información que es totalmente desestructurada. Todo este desarrollo TIC pues, ha generado pues, lo que decíamos, esa revolución tecnológica y ha redefinido todos los sectores. Y evidentemente el sector sanitario nos ha quedado al margen, ¿vale? Vemos cada vez más como los centros pues, sanitarios pues, hacen esfuerzos muy grandes y progresivos pues, para garantizar al paciente la digitalización de muchos servicios, pero casi siempre enfocados a la calidad asistencial y a la tecnología para el cuidado del paciente. Pero me preocupa sobremanera que estemos dejando de lado también pues las propias instalaciones de estos centros como alguna de las áreas en las que sí que habría que aplicar también esta digitalización. Y es que en los hospitales se consume energía. Y se consume energía todos los días del año. O sea, estamos hablando de 8.760 horas anuales. Se consume energía eléctrica, combustibles como gasoil, gas natural, e incluso propano. Y la mayor parte de esta energía se está dedicando a la climatización de las diferentes estancias del edificio, a ventilación, a la iluminación y al suministro de agua caliente, por ejemplo. Pero si veis en el gráfico, más de un 55% de ese consumo energético está destinado a lo que nosotros llamamos el HVAC, que es climatización y ventilación, súper importante. Si profundizamos en las generalidades del sector y de los hospitales, podemos ver pues que el consumo de un hospital a otro es súper diferente, es muy variopinto y depende muchísimo pues, del estado de las instalaciones y de la tipología de ese hospital. Podemos hablar de baremos entre 20.000 y 60.000 kWh por cama. Eso, llevado a costes, estamos hablando entre 180 y 580 euros. Pero lo que sí que tengo claro es que estamos hablando que a nivel general y a nivel de país supone 6.000 gigavatios-hora de consumo anual. Y eso es un 2% del consumo del país. Y claro, en el momento que hablamos de instalaciones, en el momento que hablamos de consumo, pues sale a la palestra pues, el hablar de la eficiencia energética. Y más que preguntaros qué es la eficiencia energética, me gustaría plantear cómo debemos plantear la eficiencia energética, más que qué es la eficiencia energética. Y la eficiencia energética en el sector hospitalario, bueno, verdaderamente en cualquier sector, que es como nosotros entendemos así la eficiencia energética, debe ser consecuencia de la gestión óptima de la energía en una instalación. Y en el momento en que hablamos de gestión, no lo estamos relacionando a un producto determinado, lo estamos relacionando a un servicio global, y gracias al cual las organizaciones hospitalarias, en este caso, tienen que ser más eficientes. Porque la gestión de toda esta información nos va a ofrecer grandes posibilidades para la correcta, pero bueno, sobre todo, más importante, para la argumentada toma de decisiones, ¿vale?
Y aquí también me gustaría hacer un inciso, porque es verdad que durante todos estos años se está llevando la eficiencia energética a un ámbito muchísimo más tecnológico y que las eficiencias energéticas salen de propuestas de mejora de carácter tecnológico. Y no es siempre así, porque yo puedo tener un proceso de confort que puede ser más eficiente, pero en el momento que defino una mejora y veo que es viable, porque evidentemente la tecnología va por delante nuestra, y puedo plantear esa solución, digo, vale, pues tengo un proceso que es tecnológicamente más eficiente, pero en el momento que hago un estudio de retorno de inversión estoy viendo que ya no es rentable porque se está yendo a más de 3-4 años, con lo cual ya ni se contempla. La eficiencia energética tenemos que llevarla más o vincularla más que a soluciones tecnológicas, a soluciones de modelizados de consumo, a entender patrones y a entender esos patrones y esas dinámicas, esos modelos en función de dinámicas de trabajo. Pero lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo planteamos un sistema de gestión? Bueno, decíamos que la eficiencia energética la teníamos que entender como un servicio global. Entonces, ¿cómo afrontamos esta gestión de la energía dentro de un hospital? Pues implantando y diseñando un sistema de gestión de la energía. Pero claro, puede surgir otra pregunta y esa pregunta puede ser, vale, ¿y cómo lo plasmamos? ¿Cómo plasmamos este servicio de gestión? Pues así, como veis. Esto podría ser una infografía tipo de cómo se debe cubrir el ciclo de mejora de la eficiencia energética. Y no es más que un sistema de gestión totalmente metódico, ¿vale? Y a partir del cual debemos seguir. Tenemos claro que en estas alturas, pues todos los procesos que intervienen en el confort de unas instalaciones hospitalarias, pues están interconectados. También tenemos claro que es Internet quien juega un papel importante en toda esta transformación, ¿vale? Que no solo es la tecnología, que no solo son datos, que no solo son análisis, que sí, que son importantes, pero la importancia va a radicar en gestionar la instalación hospitalaria de una manera inteligente. Y esto se va a conseguir gracias a la gestión de estos grandes volúmenes de datos, de información, a los servicios de cloud computing y sobre todo la automatización de procesos y al aprendizaje automático. Y aquí es donde entra el Machine Learning. Todos ellos van a ser clave, ¿vale? Y van a ser clave para poder hablar, para poder hablar de que los hospitales sean inteligentes, hablar de Smart Hospitals, y el Machine Learning pues debe ser la base sobre la que de pivotar, ¿vale? El correcto y el eficiente funcionamiento de los procesos de confort y, por tanto, de todas las instalaciones en general. Y, bueno, analicemos cada una de esas, de manera breve, cada una de esas áreas de un sistema de gestión. Y empezamos por como cualquier sistema de gestión haría, pues por todo lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, hemos de tener información y hemos de saber cómo se consume la energía. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos claro es que en este caso vamos a utilizar un sistema de gestión, ¿vale? que es muy común en todos los hospitales, que son los BMS. Y en los BMS, estas instalaciones hospitalarias ya cuentan con estos dispositivos en los que lo que estamos hablando es automatizar, ¿vale? Y controlar con una parte hardware y una parte software, pues las consolas de control y otros tipos de sensorística o de sistemas, ¿vale? En estos sistemas de BMS pues, se están congregando la parte de automatización, ¿vale? Que sería el hardware, y una parte de visualización, que serían escadas, ¿vale? Y se conviven pues, soluciones cerradas de fabricantes que ya conocéis, como puede ser Honeywell, como puede ser Johnson Controls, como puede ser Schneider, ¿vale? Con otras soluciones de carácter más abierto y con un software más interoperable entre sí. Con los BMS conseguimos tener supervisión centralizada, ¿vale? Y eso va a ser muy importante para facilitar y detectar incidencias en los mantenimientos preventivos. Pero seguimos encontrándonos un problema. Y es que tener todos estos datos o esta recolección de datos dentro de un hardware, dentro de un sistema BMS, no ahorra. La importancia de los datos supervisados y extraídos está en ser analizado y luego procesado, ¿vale? De la misma manera, podemos decir pues que visualizarlo, llevarlo a una SCADA o cualquier otro sistema de gestión visual, pues tampoco va a ahorrar, ya que, bueno, podemos ver cómo se comporta un proceso y verdaderamente me responde a cómo se está comportando un proceso y qué valores se están dando, pero deja de dar respuesta a lo que para mí es más importante, que es por qué se está consumiendo así. ¿Por qué tengo desvíos
hoy con respecto a la semana pasada, cuando he puesto en marcha el mismo tipo, o la misma tipología, o las mismas instalaciones, ¿vale? Y evidentemente, bueno, se ha puesto toda a la misma hora y se ha parametrizado de la misma manera que hace una semana. Y eso es importantísimo, el poder dar respuesta al por qué se está consumiendo así. Aquí podéis ver, bueno, pues cómo se diferentes parámetros de visualización, ¿vale? En temas en una escala tipo, ¿vale? De un BMS, ¿vale? El verdadero valor de un servicio global de gestión de la energía en un hospital va a radicar en lo que a mí me gusta llamarle, o que nos gusta llamar y entender como humanware, ¿vale? La analítica de datos. Y es aquí donde los datos van a ser recolectados, donde van a ser tratados, van a ser analizados de manera exhaustiva y procesados por una persona o un equipo. Importante, el expertise de esa persona, de ese gestor energético y su capacidad para entender patrones de consumo. Van a ser esenciales porque nos va a permitir detectar los comportamientos anómalos, modelizar comportamientos de consumo en función de esos patrones de dinámicas de trabajo del propio edificio, ¿vale? Que estarán, pues evidentemente, parametrizadas en función de las variables de las variables que nosotros estamos incorporando dentro del BMS. La figura del gestor energético, tanto in company como externo, va a ser de una vital importancia. Y si antes decíamos, ¿vale?, que el Machine Learning sería la base sobre la que pivotaría o debería pivotar la eficiencia energética del edificio, pues es precisamente porque gracias a esos patrones y esos modelizados de consumo, el aprendizaje automático debe ser el encargado de retroalimentar el BMS, ¿vale? Lo vemos aquí. Debe ser el encargado de retroalimentar el BMS y a la vez este retroalimentará el autoaprendizaje de esos patrones de consumo cada vez más definidos, más reales, más metódicos, para que automaticen con la analítica de datos previa. ¿Vale? Seguimos. A ver. Aquí ya está. Pero aquí, a todo esto, pues hay que darle ciclicidad, hay que darle continuidad, ¿vale? Y es en esta parte donde, tras conocer las características de la instalación, pues se va a iniciar un ciclo de mejora continua, donde a través del análisis estadístico se van a analizar la influencia de variables externas, como puede ser la climatología, o variables internas, la usabilidad del edificio, tiempos de operación de los procesos, orientación del edificio, superficie útil, porque todos estos pueden hacer que se modifique el consumo energético y permitan cuantificar ahorros a la vez que hacer benchmarking entre edificios con características similares. Pues, por ejemplo, pues, mirando temas de usabilidad, superficie, envolvente, etc. También tenemos que ser capaces de definir esas variables que más van a ser capaces de definir los indicadores de desempeño que van a definir las variables que más inciden sobre el consumo energético del edificio, ¿vale? Y esos indicadores nos permitirán crear líneas de base teóricas que van a predecir consumos y que gracias al Machine Learning podríamos comparar los consumos reales con teóricos casi en tiempo real. Y debemos también tener en cuenta, ¿vale?, que es necesario crear un comité de ahorro de energía compuesto por personal interno y externo, que deben estar involucrados en el proyecto. Y se tiene que proponer, ¿vale?, involucrar también a los trabajadores con objetivos finales de que sepan de que se pueden evitar consumos innecesarios por un mal uso de las instalaciones. Eso es lo que llamamos el humanware 2.0. Aquí podemos ver ejemplos de líneas de base, ¿vale?, indicadores de desempeño y una ecuación que me va a permitir definir y predecir ese consumo de la planta, que se puede aplicar de manera predictiva, incluso correctiva, para poder ver qué es lo que está fallando y por qué se están dando esos desvíos, que es lo que decía antes. Y aquí vamos a intentar, dar respuesta a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Es suficiente simplemente con un hospital conectado o tenemos que dar un paso más a ir hacia ese hospital gestionado? Pues aquí lo podemos ver, son complementarios, pero no nos podemos quedar solo con el hospital digitalizado, en el que estaríamos hablando de ese BMS y esa escala, y en el que se están recogiendo datos y actuamos de manera, digamos, de una manera, pues, no proactiva, sino reactiva, cambiando valores, ¿vale?, de temperatura en función de, tengo más calor, tengo menos calor, en función de los usuarios que pueda haber. Tenemos que darle ese paso más e ir hacia esa evolución, hacia ese hospital gestionado, ¿vale?
como decíamos, que entendíamos la eficiencia energética. Y aquí decíamos al principio que sí, que hemos oído muchos términos como sensorística, términos como IoT, pero hay un término que a mí me parece súper importante, que es el de las personas 4.0. Y es que, al igual que en la industria, aquí va a dar lugar a la figura del mantenedor, llamémosle también gestor energético, va a tener que ser capaz de transformar la información de los datos que antes hablábamos en esa mejora continua, ¿no? En esa gestión, en ese servicio. El gestor energético o el equipo de gestores junto con el Machine Learning van a ser el factor clave para gestionar la energía y, por lo tanto, la consecución de esa ansiada eficiencia energética, porque va a resultar primordial su capacidad para saber entender, diagnosticar anomalías, complementar modelos de consumo, analizar causas e interpretar esos patrones que alimenten luego el autoaprendizaje del edificio, el Machine Learning, ¿no? Y a modo de resumen, ya decíamos que el Big Data era una de las grandes tendencias de este siglo y que los hospitales han ido ganando o deben ir ganando en capacidad para reunir datos e interoperabilidad entre sus propios procesos, para dar lugar a una cantidad ingente de datos. Pero, según lo que hemos estado hablando, no se trata solo de recoger datos, ¿verdad? Sino se trata de qué tenemos que hacer con esos datos. Pues una cosa muy clara y una reflexión muy importante. No lo olvidemos. Sin habilidades, sin nuestras habilidades, no hay hardware o software que mejore la eficiencia de nuestras instalaciones. Y ya, para concluir, ¿vale? Y a modo también de reflexión, ¿estaríamos entonces hablando de que hay que hacer un cambio en la manera de trabajar? Efectivamente, sin duda. Un hospital inteligente lo va a ser porque no solo porque la sensorística está aplicada en ella, ni lo va a ser por la realidad aumentada, ni por el Machine Learning, ni la inteligencia artificial, sino que toda esa tecnología va a tener sentido si esta permite desarrollar el trabajo de las personas. Y las personas van a tener que enfrentarse a esos millones de datos y de indicadores que nos hablarán sobre lo que está pasando en un proceso o en el global de la instalación. Pero el mantenedor, ese gestor energético, vuelvo a reincidir, tiene que ser el único capaz de transformar la información en la mejora continua. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. A continuación, Roberto Saber, director de Global Service en Inicon, nos dará las claves para alcanzar la excelencia en la gestión de servicios integrales, estableciendo como objetivo la mejora de los indicadores clave en los procesos de mantenimiento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como muy bien me han presentado, soy Roberto Saber, responsable de servicios de electromedicina en Inicom, e imagino que muchos de los presentes que hoy nos acompañáis y todos aquellos que se dedican a la electromedicina o participan en algún proceso de adquisición de equipamiento médico, independientemente de cuál sea nuestro rol, este año está siendo frenético, como el de muchos otros profesionales que componen o forman parte del sector de la salud. Seguramente nos hemos hecho preguntas como si tendremos los equipos suficientes, si cumplen los requisitos, si están todos operativos o si se han quedado obsoletos. Pero la pregunta que más está inquietando es si tendremos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y es que en las noticias hemos escuchado en más de una ocasión que están faltando respiradores. No paramos de ver monitores multiparamétricos o bombas de perfusión cuando muestran imágenes de la UCI. Más que nunca está quedando claro que los recursos no son infinitos, que hay que gestionarlos de la mejor manera y de la forma más eficiente. Es por ello que durante los próximos minutos vamos a hablar de cuál puede ser el camino hacia la excelencia en la gestión del mantenimiento, que sin duda va a bajar esta incertidumbre que rodea a las preguntas que hemos comentado. Y estoy convencido que desde el mantenimiento podemos aportar nuestro granito de arena. Vamos a dar pinceladas de cómo podemos implementar en nuestro servicio indicadores clave del rendimiento, también conocidos como KPIs por las siglas en inglés, siempre buscando la mejora continua. Ahora entrando en materia y respondiendo a la pregunta de cómo podemos lograr la excelencia en la gestión de electromedicina,
Me gusta mucho la frase que se le atribuye al físico y matemático William Thomson Kelvin, que ya ha comentado mi compañero Benito, y que me gustaría compartir con vosotros, y si me lo permitís, leerla directamente de la presentación. Dice: si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Y se degrada siempre. Teniendo en cuenta esta frase, podemos afirmar que para gestionar un mantenimiento con éxito es muy importante la medición. Es verdad que hay muchos que dicen que con el olfato, con la experiencia, pueden saber por dónde van los tiros, pero la realidad es que no se puede. Nunca van a saber si realmente están por el camino correcto y por lo tanto están en lo cierto, o por el contrario tienen una falsa interpretación. Es por ello que si queremos saber y tener la certeza de que estamos encaminados hacia la excelencia, debemos apoyarnos en los indicadores clave del rendimiento. Si conseguimos medir bien lo que está sucediendo, seremos capaces de conocer la eficiencia de nuestras instalaciones y de nuestros equipos. Seremos capaces de interpretar lo que está ocurriendo y cómo está sucediendo. Además, nos va a ayudar a marcar objetivos, nos va a ayudar a definir cambios, a fijar planes financieros e inversiones que debemos realizar. Pero lo más importante, nos va a ayudar a implementar la mejora continua, tan importante en la excelencia en la gestión de servicios. Si en nuestro caso no tenemos indicadores en nuestros servicios de mantenimiento o hace mucho que no los revisamos, es importante que tengamos una serie de pautas claras. He visto clientes que gestionan con determinados gemados mantenimientos muy difíciles, pero que a la hora de implantar los indicadores, nada tiene que ver con los objetivos que quieren alcanzar. Incluso si han fijado objetivos, no los saben utilizar bien, con el único resultado de que les está distorsionando la visión de lo que realmente está sucediendo. Y claro, si queremos implementar nosotros KPIs en nuestro servicio, es fundamental que hagamos un apropiado análisis y una planificación estratégica. De nada va a valer que midamos resultados de unas acciones que hemos planteado o definido mal desde el principio. Tampoco deberíamos caer en el error de querer medirlo todo. Hay que aprender que hay algunos indicadores que tenemos que descartar porque no están orientados a nuestros objetivos, que no son relevantes. Es por ello que un buen indicador tiene que contener datos coherentes, oportunos y confiables. Y por supuesto, no me voy a cansar de decir esto, tienen que ir alineados con los objetivos. En Europa tenemos una norma de referencia, la UNE 15341. Para los que no lo conozcan, se titula Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento, y si no lo habéis hecho ya, os animo a que le deis una oportunidad para leerla. Esta norma ordena 71 indicadores y nos plantea un gran abanico de posibilidades que nos ayudan a seleccionar cuáles se pueden ajustar a nuestros objetivos. Además, están normalizados. Y esto es una ventaja fundamental cuando queremos auditar nuestro servicio por una persona externa. Como bien sabéis, hay muchas organizaciones que quieren certificar sobre todo los servicios de electromedicina en la norma ISO 13485. Pero también en la norma ISO 9001. Entonces, el que nuestro servicio esté gestionado o esté apoyado, mejor dicho, en indicadores clave de una norma que está estandarizada, va a ayudar a que nuestros procesos estén bien alineados y a la hora que venga un auditor a auditarnos, valga la redundancia, nos ayude a superarla con éxito. Como vemos, esta norma está organizada en 3 tipos de indicadores. Indicadores económicos, técnicos y organizacionales. A su vez, están agrupados en 3 niveles. Los más globales, los del nivel 1, que se suelen orientar más a la dirección, y los más específicos, los del nivel 3, enfocados a la operativa y al detalle. ¿Qué indicadores podemos encontrar en esta norma? Bueno, aquí he puesto algunos de los más representativos. Por ejemplo, en los indicadores económicos podemos encontrar el coste total del mantenimiento. Un indicador o
un número que tenemos que conocer, sobre todo los que nos dedicamos a la gestión de este tipo de servicios, para saber qué nos estamos gastando todos los años. A niveles más intermedios hay otro indicador muy interesante que es el coste medio por intervención o el coste total del personal que tenemos. Y si nos queremos ir aún todavía más al detalle, podemos encontrar indicadores como ¿cuál es el coste medio de los artículos de repuesto que utilizamos? Como vemos, es una serie de indicadores que nos van a ayudar mucho en cuánto debemos de invertir en este tipo de mantenimientos. Con referente a los indicadores técnicos, aquí vamos a encontrar una gama de indicadores que nos van a ayudar a saber qué tal de eficiente es nuestro mantenimiento. Encontraremos indicadores como la eficacia del mantenimiento correctivo, la del preventivo, los tiempos de resolución que vamos a tener en nuestros mantenimientos, es decir, desde que nos abren la orden, por ejemplo, correctiva el usuario, hasta que la finalizamos y dejamos el equipo totalmente operativo. Los tiempos de parada que han habido durante periodos de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado un equipo parado durante un mes, 3 meses o un año? Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a plantear soluciones de renovación, a conocer cómo de estropeado está nuestro parque tecnológico. Y por último, entre los indicadores organizacionales, indicadores que se suelen utilizar menos, sin embargo tienen una gran importancia, es medir cuántos o el número de personas que tenemos interno, el número de personas que tenemos externo, la hora de formación que invertimos, el número de bajas por lesión que hemos tenido e incluso el número de horas que dedica cada operario a cada orden de trabajo. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Pues para saber si nuestro servicio lo tenemos sobredimensionado. ¿Verdad que eso no sería eficiente? O por el contrario, si hay alguna deficiencia el cual tengamos que mejorar. Claro, hay muchísimos indicadores que podemos medir. Todos estos indicadores no podremos medirnos de una forma eficaz y mucho menos hacer un seguimiento del mantenimiento sin que estos estén informatizados o automatizados por un GMAO. Bueno, cuando hablamos de GMAO entiendo que todos los conocemos, nos estamos refiriendo a este software que facilita la gestión del mantenimiento asistido por ordenador. Es por ello que si queremos implementar indicadores, necesitamos un GMAO parametrizable, el cual nos ayude no solo a registrar nuestras incidencias, sino también a tomar decisiones basadas en datos, no por intuiciones o por olfato, como decíamos antes. Cada servicio tiene su propia personalidad y tendrá sus propios objetivos. Por eso tampoco nos sirve coger los indicadores que hay en un servicio e implementarlos en otro tal cual. Obviamente habrán algunos que por la tipología del servicio se repitan, pero los objetivos, al ser diferentes, nos va a ayudar a descartar cuáles nos quedamos y cuáles utilizaremos. Y aunque hablar de GMAOs nos daría para dar un webinar entero, podemos decir que es fundamental que la información que se introduzca en ellos sea completa, precisa y esté organizada. De lo contrario, los indicadores estarían falseados y desvirtualizarían la realidad. De nada vale el trabajo previo que hemos podido realizar de analizar, de definir y de marcar objetivos. Además, estos indicadores tienen que, como hemos dicho, estar automatizados, porque si nos apoyamos a lo mejor en hojas de cálculo, podemos cometer errores humanos que al final el resultado que nos está dando no es el que realmente está sucediendo. Por ello, todos los que interactúan en el GMAO tienen que estar formados, desde los operarios hasta la directiva, pasando cada vez más, sobre todo en los servicios de electromedicina, en los usuarios. Cada vez le damos más acceso a los usuarios a nuestro sistema de gestión informatizado. Les damos acceso para abrir órdenes de trabajo, sobre todo de mantenimiento correctivo, para hacer solicitudes que les haya podido surgir con un equipamiento que quieran integrar. Es decir, que es fundamental de que todos los que interactúen en el GMAO estén formados. Hay que dejar claro que el GMAO, toda la información que se introduzca, sea rigurosa. Es por ello que necesita de una supervisión. Y este es uno de los roles que debe desempeñar, bajo mi parecer, el responsable de mantenimiento. De lo contrario, y vuelvo a repetirme en esto, los datos saldrían falseados y no tendrían valor. ¿Para qué más sirven los indicadores? Pues nos sirven para marcar SLAs o acuerdos de nivel de servicio.
Esto nos va a permitir establecer mecanismos de vigilancia operativa, de seguimiento y control con el cliente y los proveedores, según corresponda, a identificar desviaciones rápidamente, sobre todo las negativas. Imagino que todos queremos marcar un nivel mínimo de calidad en nuestro servicio y nunca queremos bajar de él. Pues bien, los indicadores nos ayudan a ello. Y por último, lo que más visibilidad tiene y lo que más le suele gustar a la gente, como bien comentaba mi compañero Benito, son los cuadros de mando. En ellos se suelen mostrar los indicadores más relevantes, el resultado de la suma de varios de ellos. Pero como digo, siempre tiene que ser lo último que se hace. Siempre que nuestros indicadores estén maduros, y recalco este punto, cuando nuestros indicadores estén bien trabajados. Porque de lo contrario, si nos precipitamos rápidamente a montar cuadros de mando, podría llegar a abrumarnos. Incluso podría mostrar datos muy negativos e incluso desvirtualizar la realidad. Y todo el trabajo previo que hemos realizado, ese trabajo de análisis, de marcar objetivos, podemos tirarlo a la basura, porque no seríamos capaces de interpretar lo que realmente está sucediendo. Como digo, en los cuadros de mando se suele mostrar los indicadores más relevantes que nos resumen muy bien el estado del servicio. Lo solemos utilizar para presentarlo o al cliente o a la directiva de la empresa. Es por ello que cuando empezamos con los indicadores y pasamos rápidamente al cuadro de mandos, si nuestros indicadores son muy altos y lo mostramos de forma semafórica, es posible que todos sean de color rojo. Solemos poner rojo para lo malo, naranja para lo regular y verde para lo bueno. Por eso cuando comenzamos es muy bueno que utilicemos tendencias, es decir, que fijemos dónde estamos, nos pongamos el objetivo a dónde queremos llegar y veamos que vamos bien encaminados. Una vez que hemos cogido una regularidad, entonces sí pasaríamos a estos indicadores de forma semafórica. Pero repitiéndome, cuando llegamos a los cuadros de mandos tiene que ser cuando nuestros indicadores estén maduros y bien trabajados. Como resumen y ya como conclusión, para llegar a la excelencia en la gestión de servicios debemos dedicar tiempo a la mejora continua. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos evaluando dónde estamos constantemente, definiendo hacia dónde queremos ir y preguntándonos cómo vamos a llegar y cómo vamos a medir nuestro progreso. Si hacemos esto periódicamente, conseguiremos dirigirnos hacia la excelencia en la gestión. Y con esto quiero dar muchas gracias a todos por vuestra buena atención, aprovechar a todos los ingenieros y técnicos que nos estáis acompañando del entorno sanitario, así como a todos los asistentes que tan duro estáis trabajando en estos momentos críticos para el beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Damos paso ahora al turno de ruegos y preguntas. Tenemos alguna. Luis nos pregunta si el esquema nacional de seguridad es ya obligatorio en los hospitales públicos españoles. Sí. Hola, buenas. Sí, el Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento para todos los hospitales públicos, desde el principio que salió la ley hasta ahora. Gracias, Elvira. No, si me permites ampliar, el Centro Criptográfico Nacional está además haciendo una campaña muy insistente, sobre todo en el entorno sanitario, para empujar al cumplimiento de este esquema. Está poniéndose en contacto pues, con la mayor parte de los responsables de entornos sanitarios para preguntar por el estado, por el avance de este proyecto, y nos está animando un poquito a colaborar con entornos sanitarios para ponerse un poquito al día. Nos preguntan que cómo se implementa.
Vale. Mira, el Esquema Nacional de Seguridad consta de una serie de pasos, ¿vale?, a cumplimentar. Tiene un conjunto de medidas tecnológicas que están estudiadas, ¿no?, por el Centro Criptográfico Nacional. Determina qué necesidades y qué mínimos se tienen que cumplir dependiendo de la categoría de nuestros sistemas. Ellos más o menos lo valoran, bueno, más o menos no, se valora la categoría de los sistemas en 3 niveles. Está el nivel básico, el nivel medio y el nivel alto, ¿vale?, que dependen pues de la importancia de los datos que se manejan, de la disponibilidad del servicio, si es muy crítico o no es muy crítico. En un principio, el entorno sanitario entraría dentro de una categorización alta, ¿vale? Tener en cuenta que se categorizan sistemas independientes también. Podemos certificar en el Esquema Nacional de Seguridad o adaptar al Esquema Nacional de Seguridad un servicio determinado dentro de nuestra organización, que puede ser, digamos, pues el servicio ambulatorio de analíticas, el servicio, ¿vale?, o bien ya ampliar y subir a lo que es toda la gestión hospitalaria. Una vez tenemos la categorización del sistema, tenemos que cumplir con una normativa y con unos mínimos tecnológicos que nos indican. Entonces, a raíz de ahí se define una declaración de aplicabilidad que surge a través de ver la situación en la que me encuentro a nivel de seguridad de la información. Se hace un estudio y se pasa por todo lo que tenemos que cumplir, vemos en el nivel de seguridad que nos encontramos y hacemos un proyecto en el que se indica qué gaps no cumplimos. Se hace un proyecto en el que se dice, bueno, pues a partir de ahora mejoramos en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Se hacen un conjunto de proyectos, se planifican y se ejecutan para estar acorde a lo que nos indica el Esquema Nacional de Seguridad. De todas formas, esto es a nivel, así lo comentaba así a nivel rápido y general, pero aunque en cualquier momento nos podemos conectar y yo explico en detalle cómo podríamos abordar el tema. Muchas gracias, Elvira. Nos comentan cuál es el indicador más relevante, en tu opinión, para un SAT de electromedicina. Bueno, el indicador más relevante siempre va a ser el que te ayude a conseguir tus objetivos. Obviamente, si no tenemos un objetivo, pues sí, difícilmente sería saber cuál es el más apropiado. Algo básico que yo creo que es común en todo, ¿no?, y imagino que puede ser también por ahí por donde vayan los puntos, es saber cuántos mantenimientos o cuántas órdenes o solicitudes de mantenimiento nos entran al año o en un periodo de tiempo, ya sea de correctivo, de preventivo, y poder saber cuáles de ellos hemos solucionado y cuáles se nos han quedado abiertos. Entonces, creo que para empezar, lo primero que tendríamos que ser capaces de medir es saber cuántas solicitudes nos entran para poder gestionarlas, y después de ahí ya veríamos si nos es importante bajar el tiempo, si nos es importante bajar un poco los que subcontratamos, los que hacemos internamente, pero vamos, lo básico es por lo menos empezar sabiendo qué es lo que nos solicitan. No sé si he respondido a la pregunta. Muchas gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta. Nos comentan cuánto se puede ahorrar en un hospital de 300 camas a lo largo de un año con la implantación de un sistema inteligente de eficiencia energética. Bueno, o sea, cuantificarlo es difícil. De hecho, diría que sería muy atrevido poder decir cuánto podemos ahorrar sin haber analizado primeramente la información que tenemos. Lo que sí que tengo claro es que toda esa información posiblemente esté en ese BMS, se esté recogiendo, y lo que tenemos que hacer es definir esa metodología que va a permitir, ¿vale?, pues trabajar toda esa información de manera exhaustiva, pues como decíamos, ¿no?, de una primera manera con una analítica de datos y el expertise del gestor energético por el conocimiento de los procesos, ¿vale?, y trabajando, pues evidentemente con los datos que se tienen recolectados, y luego implementando, pues de alguna manera, esas técnicas de Machine Learning que permitan de alguna manera retroalimentar o conocer o descifrar modelos de consumo, y en función de esos patrones y dinámicas de trabajo del edificio, que pueden ser lo que decíamos, pueden ser pues en función del número de camas, porque claro, no se consume igual en función del número de camas que tengamos, de la ocupación de las mismas, de los días de operación, de la climatología. Todo eso va a afectar, y esos modelos de consumo hay que trabajarlos y hay que definirlos, porque luego realimentarán el BMS, y el BMS a su vez generar los cambios
para establecer nuevos patrones en función de cómo se está trabajando esa información. Entonces, cuantificarlo es difícil. Lo que sí que tenemos claro es que lo primero que hay que hacer es trabajar esa información, analizarla y luego poder llegar a conclusiones y lo que sí que tengo claro es que vamos a poder llegar a ahorro, en muchos casos, sin inversión, a través de lo que es el modelizado y el establecimiento de patrones de consumo en función de las dinámicas de trabajo del edificio y de las características del mismo. Gracias, Benito. Seguimos con preguntas, en este caso por el tema del Esquema Nacional de Seguridad. Nos comentan cuál es el plazo medio de duración de un proyecto de implantación del esquema y si este se puede realizar por fases. Exactamente, sí. Nosotros normalmente el Esquema Nacional de Seguridad lo implantamos más o menos lo que son en 3 fases. Una primera fase en la que es el análisis de la situación inicial en la que nos encontramos, ¿vale? En esta primera fase se ve el estado de la organización respecto a seguridad de la información, se analizan los gaps de incumplimiento, digamos, y con esto ya obtenemos lo que se llama la declaración de aplicabilidad, que es estoy en un nivel de madurez en seguridad dependiendo de los aspectos que se miran en un nivel 1 y tengo que llegar al nivel 4 o al nivel 3, se ven estos gaps y se rellena ya en esta primera fase, se puede rellenar, no sé si conocéis lo que es el informe INES, que es un informe que nos obliga, es de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, los hospitales públicos también, y que hay que publicar y hacer llegar al Centro Criptográfico Nacional sobre el estado de seguridad en la que nos encontramos. Entonces, con esta primera fase conocemos nuestro punto de partida y lo que tenemos que hacer para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y podemos cumplimentar este informe INES. En una segunda fase ya sería la implantación real del Esquema Nacional de Seguridad. Tenemos, digamos, nuestra planificación, sabemos a dónde tenemos que llegar y dónde estamos y ya hemos definido una serie de proyectos a implantar. Estos proyectos pueden, en muchos casos, a nivel tecnológico, están las cosas bien, tenemos un firewall instalado, tenemos un antivirus. Muchas veces la mayoría de los proyectos se centran en pequeñas mejoras tecnológicas y sobre todo a nivel de procedimentación, concienciación y organización de los procesos. Entonces, en esta segunda fase se implantan, se realizan los proyectos de mejora de la seguridad que hemos visto que son necesarios. Y por último, en una tercera fase, ya digamos, es la de certificación o auditoría. Se realiza una auditoría interna en la que se ve que hemos llegado y hemos cumplido con los objetivos marcados. Y ya si nos interesa lo que es la certificación, contactamos con una empresa que certifica, como puede ser AENOR, por ejemplo, nombro una por identificar a qué nos estamos refiriendo, y ya pasamos la auditoría de certificación para tener el Esquema Nacional de Seguridad de nuestro organismo, de nuestra organización. Nosotros, estas fases, tenemos una metodología propia que lo hacemos basado en metodologías ágiles que permiten ir avanzando poco a poco, casi sin darnos cuenta, y entonces ir completando todo el ciclo, ¿vale? Y más o menos, digamos, depende mucho del tamaño de la organización, del tamaño sobre todo del servicio o sistema que se quiere certificar o adecuar, ¿vale? Y de la disposición también de la organización para involucrarse en ello. Pero mínimos, digamos que es 1 mes, 2 meses para la primera fase, de 6 a 10 meses una segunda fase. Vale, hablo ya de grandes, en pequeños podrían ser 6 meses sin ningún problema, 4 o 6 meses. Y la tercera fase es la de auditoría, que esa lleva de tiempo 1 mes, una cosa así. Muchas gracias, Elvira. Continuamos con preguntas. Nos preguntan, acerca de nuestra experiencia en digitalización en residencias y o sistemas de seguridad en telemonitorización. Si queréis, contesto yo, soy Nacho Hernando. A ver, sí, trabajamos bastante, sobre todo en entornos geriátricos, para la detección o control de personas, tanto de entrada como de salida. Entonces, utilizamos tanto tecnología Wi-Fi como tecnología Bluetooth, equipos como pulseras de detección para controlar entradas y salidas por puntos de control. También montamos equipos de detección en camas hospitalarias o en sillas de ruedas, para detectar en qué sala tenemos a cada uno de los pacientes en cada momento. Incluso hemos llevado a realizar proyectos de gestión activa de ictus
donde es muy importante tener controlado en cada momento al paciente en qué fase del tratamiento está, en qué sala, y que el sistema es experto. Cuando una persona lleva mucho tiempo parado en una de las salas de chequeo, pues nos alerta de que hay que pasarlo rápidamente al siguiente proceso en el tratamiento del ictus. Con lo cual, sí, podemos colaborar en cualquier tipo de proyectos para gestión de teleasistencia. Muchas gracias, Ignacio. Nos preguntan ahora acerca de si hay un rápido retorno de la inversión con la implementación de una gestión inteligente de la energía. Sí. O sea, volvemos a lo de antes. Es difícil pues, cuantificar cuál es el retorno exacto, ¿no? En función, pero sí que es verdad que por lo que hemos visto, los retornos estarían entre 1 y 2 años. De todo lo que sería el trabajo de gestión, el trabajo de la metodología y la implantación de ese sistema, ¿vale? Automático y evidentemente de gestión manual por parte del gestor energético, y se retornaría entre 1 y 2 años. Gracias, Benito. Continuamos. ¿Existe la posibilidad de realizar un preanálisis de la situación de una instalación respecto de la eficiencia energética con el objetivo de conocer cuál sería la hipotética inversión necesaria para mejorar la eficiencia energética y estimar el ROI? Sí, sin duda. O sea, de hecho es básico. O sea, sería la ideal sería primero hacer una primera diagnosis, una auditoría energética de la instalación, donde podamos ver, pues sobre todo dónde están, lo que decíamos antes, ¿no? Hacer una distribución de consumos y ver cuáles son los pesos que tiene cada proceso de confort dentro del balance energético de la instalación. A partir de ahí, pues lo que decíamos, se pueden hacer mejoras de carácter tecnológico, que pueden ser, hay que ver si son retornables en menos del tiempo establecido por la organización, y habrá otras mejoras que van a ser de retorno inmediato muchas veces, que son las que tienen que ver con modelizados de consumo. Por eso, en esa ya auditoría, habría que cruzar datos de energía, ¿vale? Con datos, en este caso, variables internas de los procesos, como lo decíamos antes, usabilidad, metros cuadrados de superficie, ocupación media, días de operación. Al final buscamos esos indicadores que nos permitan de alguna manera predecir consumos y sobre todo averiguar de manera correctiva si los desvíos que se han producido, por qué han sido. ¿Vale? Pero son definir ya los indicadores de desempeño energético y las líneas de base que luego van a ser las claves para implantar el sistema de gestión. Muchas gracias, Benito. Bueno, no tenemos nuevas preguntas, así que si os parece vamos a dar por finalizada la jornada. Daros las gracias a todos los asistentes por confiar en Inicon. Aprovecho para recordaros que tendréis disponible la sesión del webinar en nuestro canal de YouTube y que desde el Departamento de Imagen y Comunicación os enviaremos un breve formulario que nos ayudará a conocer vuestras impresiones y a mejorar para futuros eventos. Así que muchas gracias de nuevo y esperamos que les haya resultado interesante el webinar.